Hoy vamos a analizar, muy a propósito de que el título 42 fuera ya eliminado el día 11 de mayo y que tuviera algunas repercusiones sobre esa gran diáspora venezolana que sigue apostando a llegar a Estados Unidos de América. Debo comenzar diciendo que en este momento hay más de 500.000 de migrantes venezolanos en Estados Unidos solamente, lo que supone que la tasa de migración desde ese país se ha triplicado en poco más de una década. Creo que esto es una noticia de mucho valor para el caso de Estados Unidos como nación, así como también en el caso de nosotros, los venezolanos, para determinar tantos indicadores y tantas cosas de que por qué se están generando estas situaciones en el mundo entero y más propiamente dicho, que es el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, Estados Unidos como ese punto seleccionado por la mayoría de los venezolanos para hacer su segundo hogar o para recomenzar. Muchos han tomado la decisión de emigrar a países de Latinoamérica que de pronto en algún momento significaron o reportaron ser una opción válida económicamente y socialmente para atender a todo este tipo de profesionales, incluso porque esto cuando todo esto empezó primero con una gran cantidad de profesionales que emigraron a buscar mejores horizontes. Lo decía ayer, antes de ayer, lo escuchaba yo en radio, en el circuito Éxitos, en una entrevista de Román Losinski a un médico venezolano que decía que se les había ido el 40% de los médicos a otros países, y una de las principales naciones que aceptaba a los médicos venezolanos y que hicieron vida en el mismo sentido de su profesión fue el caso Argentina, Chile, muy conocidas dos naciones que se prestaron, y más en el tiempo de pandemia, de recibir a tanto médico venezolano quería proyectarse dentro de esa nación, y no les ha ido mal. Pudieron seguir ejerciendo su profesión, muchos han tenido incluso las posibilidades de visitar el país, entrar y salir sin problema. El problema surge cuando esas profesiones que no son totalmente tomadas en cuenta en naciones como Estados Unidos y que no existen reválidas, porque sus sistemas de reválidas educacionales son más restringidos, y aceptan profesiones solo en estado de necesidad, como es el caso en la actualidad de los pilotos, por ejemplo, que les están proporcionando una visa de residencia rápida, de emergencia, puesto que el estado de necesidad de la nación es la ausencia de este tipo de profesionales, así como de ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, algunas profesiones que se dan muy bien con el tema de la necesidad. Cuando surge esto es un intercambio de intereses y todo fluye, todo sale bien. El problema está cuando realmente no existe la posibilidad de que mi profesión sea bien remunerada o bien vista o bien aceptada en estas naciones que están aceptando tanta migración. Sin embargo, dejamos de lado a una gran cantidad, o creo yo que es la mayoría de los venezolanos que han emigrado, que no tienen posibilidades porque, dicho coloquialmente, salen de este país con una maleta, una mano adelante y otra atrás, como nos dice el dicho, sencillamente buscando mejores horizontes para sus hijos, mejor futuro, incluso una estabilidad que les permita proporcionar lo adecuado para su familia, para poder subsistir. Cosas tan vitales y necesarias como es la alimentación, por ejemplo. Y es que esa ha sido una de las causas más grandes de esta migración descontrolada hacia Estados Unidos, en este particular que estamos hablando el día de hoy. Los datos de la encuesta sobre la comunidad estadounidense, que sus siglas en inglés son ACS, revela que el número de migrantes venezolanos en Estados Unidos se ha triplicado en esta última década, fruto de la profunda crisis económica, social y hasta política que ha provocado el éxodo masivo de venezolanos para Estados Unidos. Una cosa que al comienzo se tornó un poco de señalizarla como una moda, como que era algo que estaba en boga y que todo el mundo quería hacer. Muchos venezolanos todavía tenían sus visas americanas al día y podían inventar el salir y quedarse allá. Luego, estando allá, pedían un asilo y se quedaban en el país. Esas personas que sabían que dejaban todos sus intereses emocionales y familiares dentro de esta nación. Sin embargo, la decisión, aunque costaba,
la tomaban pensando en que podían superarse tanto económicamente como socialmente. Sin embargo, fue pasando el tiempo y debido a que no existe en Venezuela hoy una embajada de Estados Unidos abierta al público, por razones, ya sabemos, de diferencias políticas, entonces empiezan los venezolanos a padecer el tema del vencimiento de esa visa que les facilitaba la forma de entrar al país, y luego conjuntamente con eso empieza el tema de que se empiezan a cerrar las fronteras para los venezolanos y empiezan a pedirse visas para poder entrar a cada uno de los países que nos rodea, al llegar un momento de sentirnos atrapados o incluso secuestrados en nuestro propio país porque no teníamos cómo salir sin una visa americana que pudiese recibirnos, por ejemplo, un país como Panamá, un país como República Dominicana, Colombia incluso en sus momentos. Entonces para Chile necesitabas una visa democrática que le llamaban ellos, que eso ya también fue ahorita eliminado, y que empezamos como que a padecer el tema de que para poder salir de aquí no podíamos ir a Aruba, a Curazao, a ningún lado sin una visa americana, y empezó a surgir la necesidad de tanto y la desesperación. Sencillamente empezaron a ocurrir este tipo de cosas que llevaron a las personas a la desesperación y quizás no pensar tan analíticamente y tan profundamente lo que podía traer esto a una familia entera, a la seguridad, la humanidad, la integridad de nuestros hijos, que realmente es una de las cosas que sí a veces he caído en el tema de juzgarlo, porque a pesar de que cada quien tiene sus razones, creo que los niños, nuestros niños, no están en edades para poder decidir una situación como esta, y nos volvemos un poco irresponsables, y lo digo de manera muy responsable como Alexandra Gaete, cuando decidimos por ellos para poderlos hacer pasar por estas situaciones y enfrentarse a tantos peligros que significa el poder llegar hasta ese punto, que es el caso de Estados Unidos. Cómo pasabas, cómo atravesabas esas fronteras, cómo llegabas allá, cuando se estimaba que en el país norteamericano existen en la actualidad más de 545.000 venezolanos, que representan un pequeño porcentaje, sí, de los más de 7 millones de venezolanos que se calcula que han abandonado este país desde el año más o menos 2010, y ya les voy a contar cómo comenzó todo esto. Y esto se encuentra reflejado en estadísticas oficiales en el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muchos optan por emprender una larga travesía por el continente, pasando de país en país, atravesando un peligroso camino que es conocido como el Tapón del Darién y Centroamérica, hasta cruzar ilegalmente con la frontera de México, con la esperanza de encontrar de alguna manera mejores condiciones de vida en Estados Unidos para él y para su familia entera. Según datos proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que ya lo deben haber escuchado por ahí porque está muy de moda, que es el CBP, en el año fiscal del 2022, las autoridades fronterizas encontraron más migrantes venezolanos que entraban irregularmente que en cualquier otro año registrado. Unas 190.000 veces, dicen ellos lo digo de manera textual, durante los 4 primeros meses del año fiscal del 2023 se dieron 65.000 encuentros, más que durante todo el 2021. Estoy hablando de que solamente fueron los 4 primeros meses del año fiscal del 2023, que sería enero, febrero, marzo y abril. Es una situación y una noticia bastante importante, que no nos puede dejar sino una reflexión muy clara y muy grande de cómo esto duele, percibir noticias, verdaderos hechos xenofóbicos, medida muchas veces, una de violencia que no tiene ningún tipo de asidero ni justificación, sobre algunos países que en algún momento recibieron, Venezuela los recibió a ellos en una situación cuando teníamos aquella Venezuela saudita donde éramos cuna de muchos europeos y muchos sureños de nuestro mismo continente aquí, los latinoamericanos, ¿no? Que es el caso de los chilenos, argentinos, colombianos, por favor, o sea, una gran cantidad de colombianos dentro del país y haciendo vida completa aquí, tanto familiar, académicamente, y de un momento a otro esto
se volvió en nuestra contra, porque sencillamente empezamos nosotros a ser aquellos que iban a buscar que fueran bien recibidos en otras naciones. Es un tema de muchos sentimientos encontrados cuando uno piensa y observa que son muchos los venezolanos que han emigrado a otros países y lo han hecho como un acto ilegal, que es el caso de lo que se está contemplando ahora, por lo que ya les había comentado, de que en algún momento dado se le vencieron las visas a los venezolanos y empezaron a buscar maneras, y eso les ha hecho sentir el derecho a no pertenecer a esta sociedad, por lo que quebrantan normas, cometen delitos, faltas, se niegan a adaptarse, fundamentándose en muchos acuerdos de protección que les ha dado algunas naciones, tratados internacionales, como es el caso de Chile, cuando escuchamos a diario el tema de estos famosos bandidos, por llamarlos de alguna manera, del Tren de Aragua, que están esparcidos por toda Latinoamérica y que ya también están llegando a Estados Unidos, que estamos viendo noticias con respecto a esto y que realmente están desequilibrando unos estados que tenían por bien sus normas, contemplándole a cada quien el cumplimiento obligatorio de cada una de ellas, porque ya existen sanciones y penalizaciones al respecto. Sin embargo, vemos cómo se han de alguna forma apropiado de una sociedad y de una cultura y idiosincrasia, la han hecho para ellos y han desestabilizado este tipo de sociedades, cosa que no nos deja muy bien parados a nivel mundial, y es el caso de Estados Unidos, el cuarto país con más venezolanos en el mundo. ¿Cuándo empezó esta crisis de éxodo de venezolanos en el mundo? Bueno, la crisis fue a comienzos del año 2002, con la expulsión aproximada de 20.000 trabajadores de PDVSA a raíz del paro petrolero. Unas cifras muy importantes porque hoy entre el 7 y el 9% de la población venezolana ha buscado la manera de emigrar, ¿okay? En el año 2016 fue uno de los más altos índices de éxodo de venezolanos, con 27.000 venezolanos aproximadamente que salieron del país. Hoy ya estas cifras se perdieron de vista y realmente uno de los países que más se ha tocado para elegirlos como nueva tierra, un nuevo hogar para tantos venezolanos que lo que quieren es recomenzar, es Estados Unidos. ¿Dónde viven?, se preguntarán ustedes, ¿no? Florida es uno de los estados seleccionados por mayor cantidad de venezolanos para hacerlo su nuevo hogar, y es el estado en este momento que cuenta con mayor cantidad de venezolanos, ¿okay? Se habla más o menos como un porcentaje de población venezolana del 51% hay en el estado de la Florida, imagínense ustedes. Cosas que uno escuchó a través del tema de la diáspora, la decisión tomada por muchos de pasar el tapón del Darién, eran cosas como que yo necesito un futuro para mis hijos, y era la manera de encontrarlo, donde miles de venezolanos arriesgaron su vida y la de los suyos, también era el caso de los hijos, en una selva mortal, porque eso es una selva mortal, para poder llegar a Estados Unidos como aquel sueño americano que dejó de ser aquel sueño americano que se veía en los venezolanos como esa panacea o ese paraíso para ir a consumir, a gastar, a comprar, y se convirtió hoy en día con una población que lo que necesita es de personas que trabajen fuerte y duro y que a la vez se beneficien pudiendo mandar estas remesas para Venezuela y poder aportarle así una forma de vida, una calidad de vida aceptable a su familia. El tapón del Darién en Panamá ha visto muchas personas cruzarlo. Muchos casos, cuando preparábamos la producción de este programa, vimos como tantas personas, tantos venezolanos dieron sus experiencias sobre cómo fue caminar durante días a través de la selva, cruzando ríos, escalando cerros, cargando a los niños, a sus hijos, pasando por fangos, por barro, y pensar que podían estar peligrando su vida porque eran situaciones tan peligrosas, al muy estilo de esos grandes programas que te presentan tantos obstáculos para poder ganar un premio, donde el premio en este caso es cruzar y poder llegar a una nación que de alguna forma se cree que te dará una mejor vida, ¿no? Se habla en el mundo entero sobre esos tratados internacionales donde se establece que se han llevado cifras de mujeres que han atravesado estas travesías
para poder llegar a un lugar donde se sientan seguras. Son muchísimas mujeres, se habla desde que son bebés hasta mujeres incluso ancianas han decidido hacer este tipo de travesía para poder llegar a Estados Unidos a través de una situación que piensan que se les podría cambiar solamente con ejercer la parte de su trabajo duro acerca de buscar una nueva vida. Quiero leerlos, quiero escucharlos acerca también de lo que piensan de estas experiencias de la xenofobia, muy a propósito de lo que sucedió en días pasados sobre el arrollamiento de venezolanos, que no solo eran venezolanos, sin embargo, fue la gran mayoría de fallecidos. La tragedia en Brownsville, en Texas, donde mueren 8 venezolanos arrollados o atropellados por un ciudadano americano, pero de origen mexicano. ¿Okay? Se reporta esta tragedia como una matanza, primero, de 8 ciudadanos de nacionalidad venezolana por arrollamiento frente a un centro para personas sin hogar. O sea, ya era un refugio o un centro de protección para estas personas que estaban llegando de la frontera o que estaban buscando un hogar en Estados Unidos. Bueno, siguiendo con el tema presentado, pasaba lo del tema del arrollamiento en Brownsville, en Texas, donde el director del refugio es un señor llamado Víctor Maldonado. Nos contaba a través de las diferentes noticias, redes de noticias, qué fue lo que realmente ocurrió al respecto, porque mucho se dijo. Empezamos a escuchar temas como que era un ataque xenofóbico contra los venezolanos. Sin embargo, cuando yo escuché esto, lo comentábamos en familia, yo primeramente dije, no, esto no puede ser. Primero, una persona de origen latino que pueda ver esto mal, y segundo, el caso de que por qué una persona va a hacer algo tan feo, además arriesgando su vida, porque él al arrollarlo se volcó, quedó ahí medio inconsciente. Luego hubo un proceso de linchamiento por parte de todos los refugiados que estaban en ese centro, donde lo golpearon a mansalva hasta que llegó la policía y pudo rescatarlo. Lo que sí bien es cierto legalmente es que fue un homicidio culposo, por lo cual se debe castigar y penalizar. Se arrestó al conductor de esta camioneta. Eso ocurrió el domingo pasado. Él embistió a un grupo de personas que esperaban un camión que los llevaría a un albergue para migrantes. Se resultaron fallecidos 8 personas y al menos 10 heridos. Los videos que se manejan por las redes sociales son terribles, puesto que existen cámaras de seguridad en esos alrededores del refugio, por tratarse de un refugio de inmigrantes. Estaba siendo de alguna forma monitoreado, y los videos son realmente espeluznantes. Se hablaba de que, ¿por qué tantos venezolanos? Bueno, porque de los 6.000 migrantes que se encontraban el jueves bajo custodia, fíjense, estos 6.000 migrantes estaban en custodia el día jueves anterior a esa tragedia. 4.000 personas eran venezolanos. Entonces no puede resultar menos la cantidad de desfavorecidos como fallecidos en esta tragedia tan terrible y que de verdad enlutó a nuestro pueblo durante todos estos días de mucha tristeza, cada vez que veíamos con mucho pesar lo que se convirtió esta situación. El conductor fue trasladado al hospital por lesiones que sufrió. No había pasajeros dentro de la camioneta, y en un primer momento se desconocía el nombre, la identidad, la edad, si estaba bajo los efectos del alcohol o de las drogas. No se sabía absolutamente nada, porque el señor en ningún momento dio algunas explicaciones. Sin embargo, empezaron a manifestarse algunos comentarios sobre el tema de que podría ser un ataque xenofóbico, que podía ser un ataque contra los venezolanos directamente. Yo lo veo más como el punto de que no podían ser menos venezolanos los que se vieran afectados, cuando de esos 6.000 refugiados que estaban dentro de ese albergue, 4.000 eran venezolanos. O sea, proporcionalmente hablando, estadísticamente hablando, lógico que tenían que ser más venezolanos los afectados en esta situación. Y nosotros tenemos una invitada súper especial en estos momentos, que vamos a hacer una conexión con Sandra Rixi, que es la CEO fundadora de Inmigración Consulting Project, una corporación radicada en Silicon Valley, California. Su pasión por la inmigración se basa en un profundo entendimiento
de las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes. Ella es Sandra Rixi, ICP, como les decía, que es la corporación, que según sus siglas, Immigration Consulting Project. ICP brinda soluciones personalizadas y adaptadas a cada situación de cada inmigrante que necesita de alguna manera consultar con ella tantas posibilidades para poder hacer migración controlada. Son muchas las personas, familias y empresas a las que este grupo ha ayudado a hacer realidad sus sueños de emigrar, y lo mejor es que ha sido de manera controlada y organizada. Tenemos ya en línea a nuestra querida Sandra Rixi. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Hola, Alexandra, qué bueno volver a conectarme contigo y con tu audiencia. Yo estoy muy bien, muy contenta de poder compartir esta nueva etapa de nuestra carrera y bueno, poder seguir ayudando a mucha más gente ahora, ¿no? Sí, fíjate que nosotros te presentábamos en las proyecciones, las promociones del programa de hoy, mucha gente interesada en escuchar cómo se hace migración controlada para Estados Unidos después de tantas cosas que escuchamos por las redes sociales, tantas noticias desafortunadas, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo primero que quiero preguntarte es cuál es el comienzo de una persona, o qué es lo que primero debe pensar una persona cuando decide emigrar de su país, en este caso Venezuela, y qué hay que considerar. Sí, fíjate, para mí ahí está la clave de todo, Alexandra, porque sabes que con todos estos años que tengo trabajando con trámites migratorios, he estado dándome cuenta que muchas veces las personas no están bien informadas. Una cosa es tener el sueño de emigrar y tener el sueño de vivir en un país que te brinde mejores oportunidades, y otra cosa es no tener la información correcta de cómo hacerlo o de cómo va a encajar tu vida con ese sueño. Lo digo porque, claro, ya los venezolanos podemos decir que tenemos cierta experiencia migratoria, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países. Entonces, entre la misma comunidad de venezolanos empiezan a decirse cosas y a dar información que muchas veces es equivocada. Y yo creo que uno de los principales motivos en que ocurren cosas como las que hemos estado escuchando y toda ese viacrucis y esa parte tan dolorosa que significa emigrar de la forma equivocada, como lo hicieron muchos venezolanos entrando por la frontera, se debe a esa mala información, producto de que de pronto hay grupos, por llamarlos los coyotes o grupos externos, que difunden información total y absolutamente falsa y la gente les cree. Sí, que se aprovechan de esta situación, ¿no? Sí, exactamente, claro, porque el negocio de ellos es ese, entonces se llenan la cabeza de pajaritos y claro, y la gente como quiere emigrar, quiere un futuro mejor o distinto, entonces les creen, pero no siempre eso es verdad. Y eso pasa a todos los niveles, porque también hay empresarios que quieren vivir en los Estados Unidos, quieren invertir aquí, pero no están bien informados, por ejemplo, de todo lo que implica las leyes tributarias, las leyes que rigen las corporaciones por estado, donde ellos quieren vivir, y también se tropiezan con una cantidad de obstáculos porque no se han informado correctamente. Bueno, esa ha sido una de las razones por las cuales hemos creado esta organización llamada Immigration Consulting Project, que es ICP o ICP, para justamente asesorar a las personas incluso desde ese punto de vista personal, porque todo la inmigración comienza con una decisión primero y con un proyecto después. Claro, es que me parece que eso es tan importante, Sandra, como el mismo tema de que cuando uno como familia genera un proyecto de vida para cambiar su rumbo, porque que no es nada fácil ya tomar la decisión de emigrar,
realmente por qué no hacerlo de manera controlada cuando existen posibilidades, porque gente como ustedes le está dando opciones a la persona que desea emigrar, que sea de manera organizada, controlada y que no sea a través de ilegalidades que pueden acarrear tantas consecuencias para él como persona, como para su entorno familiar, y que de verdad están ahí. O sea, ustedes dan la posibilidad al venezolano, en este caso, porque lo tengo que hablar desde acá, de emigrar de manera controlada, ¿no es así? Sí, de manera controlada, de manera bien asesorada. Entonces ya tú sabes a qué te tienes que enfrentar, tanto lo bueno como lo malo. Tú sabes cómo te tienes que preparar para venir. O sea, ya por lo menos cuentas con una información y te preparas para emigrar correctamente. Y eso va desde las personas que quieren emigrar por razones humanitarias, como los que quieren emigrar por razones empresariales o que tienen más recursos económicos o que tienen recursos familiares, porque también no nos olvidemos que ya la comunidad venezolana es bastante grandecita dentro de los Estados Unidos y jala, por supuesto, muchas familias. Entonces, todo eso tiene que venir de la mano con la información correcta. Nosotros tenemos un plan de marketing en redes sociales que espero que pronto ya esté bien estructurado para que salga y podamos informar de verdad de todo lo que las personas pueden hacer. Además, Alexandra, vamos a estar claros, emigrar no todo el mundo puede emigrar, porque no todo el mundo tiene esa condición personal de querer emigrar, ¿no? Pero ya cuando la conoces y dices, bueno, sí, yo quiero emigrar, tienes que entonces ver realmente cuáles son tus opciones, porque hay gente que las tiene y no las sabe. Sí, eso es verdad. Gente que es maestra, gente que es enfermera, gente que de pronto tuviera algún tipo de profesión que pudiera calificar para algo mejor, o que tiene familiares con empresas aquí. Eso te da aquí unas opciones increíbles de inmigración. Entonces, pero claro, si la gente no las conoce, obviamente no va a echar mano de ellas. Por eso es que queremos ser un factor difusor de todas estas opciones. Y bueno, y le pido encarecidamente a la gente que nos escucha que si tienen pensado emigrar, bueno, estudien sus opciones reales y háganle caso a la gente que sabe, porque cuánto daño hace la gente que por quererse ayudar, entre comillas, te da una información mala y bueno, caen en errores, insisto, como el de creer que vas a cruzar una frontera y que te van a abrir las oportunidades. ¿Cómo informarse acerca de las opciones migratorias que existen hoy en día para que el venezolano decida ir a Estados Unidos a hacer algo, a recomenzar o a hacer una nueva vida? Tú sabes que nosotros hemos estado estudiando un poco, aparte de difundir la información, buscar la manera de caso por caso poder dar algún tipo de opción, porque honestamente hay muchas, y ahora con este control que hay en la frontera de tratar de que no entre más gente, se han activado muchas otras cosas, entre ellas el conocido parol, ¿verdad? Entonces, me he dado cuenta que las personas no tienen idea, dicen, bueno, pero para el parol necesito tener un patrocinante y no lo tengo. Para tal cosa necesito esto y tampoco lo tengo. Sí, la desinformación es demasiado, o sea, tú escuchas de cada persona un cuento diferente. Sí, exacto, por eso mismo. Entonces, bueno, para ello estamos primero creando una página web bastante interactiva donde la gente se va a poder meter en aquellas opciones que le resuenen más y va a poder llenar una especie de cuestionario donde ese cuestionario le va a decir si realmente hay alguna posibilidad o no por este lado. Es una forma más o menos de autogestión en principio, y si la persona ve que tiene algo que le resuena dentro de alguna de esas opciones, pues allí pudiera solicitar una consulta, porque
es muy difícil poder atender a toda la gente que está interesada en emigrar, porque realmente humanamente no es posible. Pero sí, las personas que realmente ya vieron que sí tienen alguna opción, por ejemplo, yo tengo un familiar en Estados Unidos que me puede patrocinar, yo quiero saber si yo puedo pedir el parol, o mis tíos tienen una empresa en Estados Unidos que es una empresa buena, que tiene tiempo, es rentable, y ellos me quieren pedir de forma laboral. Se puede hacer cosas así, ¿ves? Entonces ya cuando la gente tenga una idea es mucho más fácil. Incluso el tiempo que tarda, todo eso lo deben conocer bien, porque hay gente que se decide y cree que las cosas son de un día para otro, y esto que me estás diciendo que llenan un cuestionario es como una forma de no seguir perdiendo tiempo si realmente usted no se ubica en las personas que tienen la posibilidad de emigrar de esa manera, ¿no? Sí, porque incluso hay opciones que se pueden dar esperando un poco o preparándose para. Exacto. Por ejemplo, si hay una persona allí que tiene a su mamá en Estados Unidos que es residente, de repente esperando que se haga ciudadana, ya esta persona ya puede hacer una petición y puede irse adelantando el proceso. O sea, pero claro, por tener que emigrar a los Estados Unidos de un día para otro, bueno, también hay manera. Una manera es teniendo un capital de inversión. Si no lo tienen, entonces hay que trabajarlo de otra forma. Pero en casi todas las opciones tiene que haber un trabajo previo para poder hacerlo bien, y es lógico, porque ahí es donde viene el error también de la inmigración no controlada. ¿Qué es el control? ¿Qué es el control de la inmigración controlada y válida, no? Bueno, justamente prepararse para emigrar, y de esa forma estás controlando esos elementos que te pueden interferir o te pueden obstaculizar una inmigración tranquila, responsable, que tú llegues, que tú tengas, sepas con cuánto capitalcito puedes venir para rentarte una habitación, un apartamento, para llegar a donde un familiar y no estar 3 años con el familiar y tener problemas. O sea, son muchas cosas, pero sí se puede, de que se puede, se puede. ¿Cómo ayudan ustedes, por ejemplo, en el caso de lo que has hablado durante la entrevista, que es esas profesiones que tienen buena acogida en Estados Unidos? A nosotros nos preguntan mucho, pues sabes, por el caso de Álvaro, que es piloto, mi esposo, nos preguntan mucho el caso de los pilotos, que es una situación que se está viendo aquí cada vez más complicada, dificultosa, de que realmente no tienen una condición como para seguir ejerciendo su profesión, y en Estados Unidos creo que es muy valorada, ¿no? Sí. Por ejemplo, fíjate, en esto que es la visa EB2 con National Interest Waiver, o sea, cuando hay un interés nacional en los Estados Unidos por esta profesión, la gente tiene la falsa creencia, la gran mayoría, porque justamente no se informa. Y tan fácil que es meterse en la página de inmigración, que tiene todo en español. Tú pones en español y tiene toda la información de todas las opciones, de paso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creen que esa visa es solo para gente que tiene PhD, doctorado y no sé qué. Y pongo el caso de los pilotos puede que nunca en su vida haya estudiado. Así es. Pero estudian para ser pilotos y tienen... O sea, es un oficio, pues, un oficio. Exacto, de 10 años o más, y tienen una cantidad de licencias, las normales, y punto, y ya aplican y se acabó. Ahora, eso yo no voy a decir que es fácil, porque hay que hacer un trabajo, pero el punto es que no necesariamente tienes que ser una persona superdotada. Por eso es que incluso los empresarios que tienen estudios universitarios relacionados a empresas pudieran calificar para esta visa de interés nacional si tú dices que tú vienes a los Estados Unidos a dar trabajo a las personas. O sea, es como una visa de inversiones, pero bueno, no necesariamente están obligados a invertir una cantidad de dinero tan grande. O sea, hay muchísimas opciones. Lo que pasa es que hay que conocerlas y hay que saberse asesorar y acertar. ¿Qué otras carreras profesionales, Sandra, u oficios
se prestan para ser bien acogidos en materia de solicitar una visa EB2? Los ingenieros en general, los que hayan trabajado en empresas importantes o en áreas de la ingeniería importantes, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista civil, como el punto de vista electrónico, de los ingenieros petroleros, ¿no? Los que hayan trabajado y tengan más de 5 años de trabajo ininterrumpidos en esas áreas. Yo sé que allá es difícil porque el tema de, bueno, pero lo que estoy diciendo es a manera general. También, o personas que hayan estado afuera y hayan trabajado fuera de Venezuela en ciertas áreas y luego volvieron, también pueden calificar para este tipo de visa, los analistas, los médicos, porque no es que eres médico y ya, no, bueno, como médico debes cubrir una cantidad de cosas antes de poder optar este tipo de visa. El profesional en general que tenga algún tipo de reconocimiento o que haya sido muy activo dentro de su profesión y que haya hecho logros que contar, puede aplicar a este tipo de visa tan espectacular. En este caso, en este tipo de visa, Alexandra, lo que estamos haciendo es que la gente envía su resumen, su currículum, nuestros correos electrónicos, y entonces allí nosotros lo revisamos y si vemos algo que puede ser, lo llamamos y le hacemos una entrevista, o sea, por videollamada para ver cuál es el caso en particular y ver si aplican a este tipo de visa, que además no necesitas tener empleador aquí en los Estados Unidos. Ajá, por aquí pregunta María José, ¿qué pasa con nosotros los médicos para poder optar a estas visas? ¿Podemos tener la oportunidad de tener trabajo en Estados Unidos? Bueno, no, lo que tienes la oportunidad es tener la residencia. Ahora bien, para obtener la residencia y a través, bueno, es que no sé de qué estamos hablando. Si estamos hablando de los médicos que pueden calificar para esta visa que estamos hablando, la EB2 de interés nacional, sí tienes que tener ciertas credenciales y lo más seguro es que algún hospital esté interesado en tu servicio justamente por eso que hay y quedarías supeditado a trabajar con este hospital mientras haces tus equivalencias y puedas obtener el título de médico en los Estados Unidos. Eso es una oportunidad muy buena, incluso en estos días casualmente tuve la oportunidad de ir a una cita médica y casualmente el médico que me atendió es venezolano y estaba allí justamente por sus credenciales, había estudiado en Inglaterra, domina el inglés, o sea, obviamente tiene que tener ciertas credenciales nuevamente para poder calificar esta visa. Ahora, por otro lado, si eres un médico normal, sin mayores credenciales y no sabes hablar inglés, bueno, ya en este caso tienes que buscar una visa de estudiante que te traiga hasta acá y poder hacer todos los exámenes para poder optar al título de médico y al mismo tiempo buscar quedarse con un estatus legal. Es posible, pero no te voy a decir que es fácil. ¿Cómo siguen a ICP? ¿Qué tienen más que saber para poder tener una consulta contigo y tu equipo? Y bueno, que les des las pautas más o menos de cómo hacerlo para poder conocer acerca de lo que ustedes están haciendo hoy para poder lograr migración controlada de venezolanos hacia Estados Unidos. Bueno, primero decirles a todos que esto es un concepto innovador, no somos una firma de abogados donde estamos solamente manteniéndonos desde el punto de vista legal. Nosotros pretendemos asesorar a las personas en muchas más áreas que no sea solamente la legal, obviamente siempre teniendo como eje central el área de inmigración, pero ayudarlos mucho más allá de lo que es las leyes y lo que es, bueno, se haga un trámite y chao, y no se ve más nunca. Esto de verdad es una iniciativa que es muy poco vista aquí en Estados Unidos y nosotros queremos ser uno de los primeros
en hacerla porque creemos totalmente en la inmigración controlada, como dices tú, Alexandra. Voy a agarrar este término, gracias. Y creemos en que las personas pueden inmigrar de una forma no solo controlada, sino también tranquila, porque yo creo que el estrés que ocasiona inmigrar de una forma desafortunada no vale la pena la mayoría de las veces.